por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos da la oportunidad de cumplir con lo que nos hemos comprometido para con el Señor. Muchas gracias le damos al hermano Jorgito, a la pastora Gilda, a la hermana Yayi, al hermano Aldo, al hermano Mario, que estuvieron trayendo la leñita, como manda la palabra del Señor, aportando esa leña. El Señor pueda bendecir también a cada uno de los hermanitos que se congregaron, que así en forma virtual estuvieron compartiendo, pidiendo alabanza. El Señor les bendiga, les llene de su divina y santa gracia. Recuerden los pediditos de oraciones, hermano, por el hermano Ismael Gutiérrez, que él tuvo que lo llevaban a Córdoba, y bueno, me decía Patricia que estaba bastante adolorido. Clamemos que el Señor puede estar haciendo mullida su cama, como dice el libro de los Salmos. El Señor sabe de los dolores, de los sufrimientos, por eso es que dice que Él es quien va a hacer que nuestra cama sea mullida, sea así para con el hermano Ismael, el Señor le esté dando la fortaleza necesaria. También, hermano, por la sobrinita del hermano Jorgito, Alexia Quiñones, el Señor le puede estar bendiciendo también a ella. Mañana entraba a una cirugía, así que estemos orando también por Alexis Quiñones, que el Señor puede estar obrando allí, guardando, que todo sea para honra, para gloria del Señor. También estamos pidiendo que el Señor puede estar haciendo una obra en Marta Besone, ¿no es cierto? Ella tiene un problema allí, ha salido una fístula y bueno, hay que orar que el Señor obre, que el Señor haga esos milagros, que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, así que no es la voluntad del Señor que nosotros estemos enfermos, así que pidámosle al Señor, orando, clamando, trabajemos en la viña del Señor para ser así bendecidos por el Señor. La pastora Zulma nos pone: el glorioso, santo y todopoderoso Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibamos esas bendiciones. La hermana Noelia también, bendiciones, pastor. Dios llene de gozo y paz y así a cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones también de la hermana Noé. Dios bendiga muy ricamente a mi hermana Josefina Márquez de allí desde Puerto Montt. El Señor le bendiga. Junto al hermano Juanito, el Señor los llene de su divina y santa gracia. Qué lindo, hermano querido, llega esta hora y comenzamos a recoger las bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Estemos orando, hermano querido, para que la voluntad del Señor esté obrando milagros. Tenemos muchos testimonios que el Señor obra milagros allí donde parece que todo está destruido. El Señor puede obrar y hacer nuevas todas las cosas. Así que clamemos, pidamos con fe que el Señor se manifieste para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro amado y bendito Dios. La hermana Sonia también nos bendice. Dios lo bendiga, pastor. Juntamente con todos los oyentes recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor y esperamos que el Señor también esté respondiendo a las peticiones individuales que cada uno de nosotros tenemos. Pero en el propósito, la palabra del Señor nos enseña: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra pidiendo algo, en mi nombre yo lo haré. Y si pedimos según la voluntad del Señor, hermano querido, sabemos que la oración es respondida, decía el apóstol Juan en su epístola. Así que la voluntad del Señor es sanarnos. La palabra del Señor le dice al pueblo de Israel: oye Israel, yo soy Jehová tu sanador. O sea que vamos a estar enfermos, pero tenemos quien nos sane y esperamos en el Señor. La hermana Nelly también nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti y para todos los oyentes. Recibimos en el nombre del Señor esas bendiciones, hermano querido. Es lindo, llega esta hora y comenzamos a cosechar las bendiciones, así que le damos gracias al Señor por ello. Teníamos para el día de hoy allí el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y vamos a darle lectura del verso 23, hermanos, allí al verso 31, así que si usted quiere ir buscando su Biblia,
como la palabra del Señor dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a estar cumpliendo con esa parte de la palabra y cantando una alabanza para nuestro amado Señor. Salimos de la vida al ancho mar y otra barca vemos ir. Nuestro capitán Jesús podrá guiar nuestra barquilla hasta el fin. Mas mientras vamos en seguridad, guiados por el buen Jesús, muchas voces angustiadas se escuchan de los que bogan sin la luz. Escuchad, ved allí la barca que va a naufragar. Escuchad, y de allí el pronto socorro a prestar. Alzad la luz que vaya a señalar el rumbo que podrá seguir al que lucha con el turbulento mar del buen sendero se alejó. Que encuentre en la ruda tempestad seguro asilo con Jesús, que tenga al surcar la inmensidad los esplendores de su luz. Escuchad, ved allí la barca que va a naufragar. Escuchad, y de allí el pronto socorro a prestar. Salimos de la vida al ancho mar y solo no podemos ir. Otros hay también que salen a luchar y ayuda esperan recibir. La estrella del amor arriba está, el ancla bien segura es Dios. Adelante que Jesús espera ya en la ribera celestial. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, y de allí el pronto socorro a prestar. Le damos gracias al Señor. La hermana Josefina también, ella nos saluda, la hermana Erika también. Bendiciones, pastor, buenas noches, que el Señor Jesucristo los siga fortaleciendo y dando mucha sabiduría. Recibo las bendiciones de mi hermana Erika. Qué lindo, hermano querido, cuando llegue esta hora y nosotros comenzamos a recibir esas bendiciones que imparten nuestros hermanos, así que le damos gracias al Señor por ello. La hermana Josefina Márquez también nos manda esos saludos y esas bendiciones, también a la pastora Gilda y a todos quienes estén conectados, así que recibimos esas bendiciones que imparte mi hermana Josefina desde allí, desde Puerto Montt. Qué lindo, hermano querido, qué lindo que podamos
bendecir a nuestros hermanos, recibir de esas bendiciones también de parte de ellos para nuestras vidas, que siempre nos hacen falta. Es lindo, nunca, nunca están de más las bendiciones. Así que, así muchas veces como nos preocupamos por comprar algún regalito, algún ser que queremos, los hijos, la esposa, los papás, qué lindo también es que podamos bendecirlo, hermano. Eso es lo más maravilloso, no nos cuesta mucho, sino que por el contrario, el Señor nos da esa gran oportunidad, hermano. Y lo lindo es que el Señor nos dice: mirad, bendecida Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿No es un privilegio, hermano, que el Señor nos permita a nosotros bendecir su nombre, cuando muchas veces nuestros labios han dicho cosas no tan gratas? A veces hemos levantado la voz, nos hemos enojado, y el Señor nos dice: bendecida Jehová. Dios nos ayude a mantener limpios nuestros labios, nuestra boca, para poder bendecir en nombre del Señor. El hermano Jorgito nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyentes, amén. Recibo esas bendiciones que imparte el hermano Jorgito. Qué lindo, hermano querido, gracias a Dios el proceso que le tocó pasar al hermano Jorgito un solo día. Y me comentaba el hermano Jorgito, y yo quería venir, no perderme el vivo del día viernes, pero hermano, es maravilloso poder servirle al Señor con esa responsabilidad. Y me gozaba yo y alababa y le daba gracias al Señor, como hay esos siervos fieles que toman esa mancera, ponen allí la mano en la mancera y no miran hacia atrás, hermano querido. Y cuando les toca mirar hacia atrás, se lamentan y le piden al Señor que les dé la fortaleza, y allí son fortalecidos en el nombre del Señor. Así que ya el día sábado pudo estar, el día domingo pudo estar llevando la alabanza. Así que cómo no darle gracias al Señor, hermano, por hermanos así, que ayudan tanto, tanto, tanto en la viña del Señor. Así que yo le doy muchas gracias al Señor por ello. Si tiene allí su Biblia a mano, hermano querido, y quiere acompañar la lectura, está allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano querido, cuando vemos aquí en la palabra, ellos habían ido al templo a orar.
allí junto a la puerta que se llama La Hermosa había un mendigo. El mendigo les pidió dinero, ellos no tenían, pero le dijeron: de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret sucedió el milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso hizo que estuviesen allí reunidos todos, viendo cómo este hombre con gozo y con algarabía saltaba en el templo y glorificaba al Señor. Pedro comenzó a predicar y allí es donde 5.000 almas se convierten. Les pareció mal a los sacerdotes, trajeron y reunieron el concilio, como era tarde lo dejaron para el otro día, los metieron preso al hombre que había sido sano, que no tenía nada que ver, el hombre solamente había recibido la sanidad, pero lo metieron preso también. Lo traen al otro día para interrogarlo, allí habla el apóstol Pedro y Juan, y ahora, después que los amenazan mucho, después que le prohíben hablar en el nombre del Señor Jesús, Pedro dice: juzguen ustedes. Ahora, puestos en libertad, vinieron y le contaron a los suyos todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Qué lindo, hermano, que no es que cualquiera se paró para decirle: no hablen de esto. Los principales sacerdotes, el Sanedrín, tomó cartas en el asunto. Nosotros, como tenemos otra cultura, no nos imaginamos la responsabilidad que conllevó esta situación. Pero, hermano querido, si Dios ha querido que esto estuviese escrito en la palabra del Señor, es porque fue algo importantísimo para los cimientos de la iglesia del Señor. Por eso es que le damos gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor, porque el Señor obra lo que es mejor para su evangelio santo. Y si no, que cuente la hermana Josefina cuántos hermanos y ministros del Señor en Chile oraron para que no se reformara la Constitución de Chile. Y les respondió el Señor, amén que les respondió el Señor. Por eso, hermano querido, qué gozo en el pueblo cristiano chileno en el día de hoy, donde ese plebiscito que se hacía para reformar la Constitución no tuvo lugar. Qué lindo, hermano, que las oraciones llegaron al trono de clemencia de nuestro Dios. Y bueno, ahí podemos ver, en este caso lo podemos ver también, que aquello que promovían los principales sacerdotes, aquello que promovía el Sanedrín, no fue oído. El Señor hizo su voluntad. Declaró el apóstol Pedro cómo y por qué. Fijémonos, hermano, que habían reconocido que el apóstol Pedro era un hombre del vulgo. Recuerda que habíamos dicho que la palabra que se traduce al castellano por vulgo, si uno lee una Biblia interlineal, allí no dice vulgo, allí dice idiota, porque así era considerado la persona que era vulgar. Para nosotros decir vulgar en castellano, pero para los griegos era decir idiota. ¿Y sabe qué, hermano querido? En Grecia, y a quien se le aplicaba ese apelativo de idiota, era una persona que no era apreciada por nadie. Por nadie. La persona que era considerada idiota no era apreciada por nadie. No estamos hablando de quien tuviese una deficiencia mental como se le hace hoy en día al idiota, ¿no es cierto? Estamos hablando en el griego, en la cultura griega, que los habían tratado de vulgar.
a ello. Y sin letra, gramatón, sin letras que no sabían leer ni interpretar. Pero hermano querido, recordamos que relata Lucas también allí en el capítulo 24 y en el versículo 45, que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, qué es lo que estaba escrito de él. Por eso puede hablar el apóstol Pedro con tanta libertad de espíritu, porque el Señor les había dicho que el Espíritu Santo les haría saber todas las cosas y les recordaría también todas las cosas. Aquí el Espíritu Santo vemos cómo les recordó a Pedro, cómo le recordó a los hermanos, cómo le recordó a todos los que estaban congregados lo que decía precisamente la ley del Señor, lo que ellos tenían, lo que para ellos era la Torá o el Tanaj completo, hablando de lo que decían los libros que para ellos eran sabidurías, donde tenían allí a Job, los Salmos, Eclésiate, Cantar de los Cantares y Proverbios. Allí le cita el apóstol Pedro precisamente lo que el rey David había escrito. Por eso es que él hace hincapié, dice el apóstol Pedro, va a lo que es el Salmo 4, versos 25 y 26, y le hace recordar que la gente, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Hermano querido, en representación del pueblo de Israel estaba Herodes, quien lo gobernaba. En representación del pueblo romano estaba Poncio Pilato. Antes estaban distanciados, estaban enojados entre ellos, pero este suceso les permitió a ellos reconciliarse. Entonces se amotinaban la gente. ¿Contra quién se amotinaban? Dice el apóstol Pedro. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Aquí cuando dice contra el Señor y contra su ungido, está haciendo alusión que querían prohibir que se predicase el Evangelio. La voluntad de Dios era que se predicara el Evangelio. El ungido del Señor, que fue el Señor Jesús, había dado orden de que se predicara, y ahora resulta que los sumos sacerdotes, la clase dirigencial del pueblo de Israel, conocida como el Sanedrín, y también los romanos prohibían que se predicase la palabra del Señor. Vemos entonces que lo que el apóstol Pedro les manifiesta y les dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Por eso es que vemos que era contra la doctrina que enseñaba. El pastor Adrián desde Villa Mercedes nos dice: muy buenas noches, pastor Osvaldo, Dios le bendiga junto a cada oyente en esta noche. Un gran abrazo, gloria a Dios. Recibo los abrazos del pastor Adrián y bendiciones para la familia. Amén. Recibo en el nombre del Señor, y también sea bendecida la familia del pastor Adrián, hermanos queridos. Qué lindo, hermano. Sentir que uno es bendecido. ¿Cómo no nos vamos a gozar si vemos que desde lejos nos bendicen? Miren, desde el sur de nuestro continente, de allí de Puerto Montt, la hermana Josefina, el pastor Adrián y la pastora Zulma desde Villa Mercedes. Pero ¿cómo no vamos a estar gozosos, hermanos, por ello? Vemos entonces que cuando dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, vemos acá, ¿no es cierto?, que se toman de Herodes, que no había hallado falta y lo había devuelto. Recuerden que Poncio Pilato se lo había remitido a Herodes porque no sabía cómo. Herodes se lo había remitido nuevamente a Poncio Pilato se lava las manos,
pero todo era instigado, como dice acá, con los gentiles y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representado por el Sanedrín y por la clase sacerdotal. Y el apóstol les hace ver, hermano querido, para que esta creciente, pero muy nueva, muy nuevita, muy chiquitita, de pañales, la iglesia, no decaiga en la fe. El apóstol Pedro les dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Qué lindo, hermano querido. La hermana Nancy nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén, recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano, esto nos sirve a cada uno de nosotros para que podamos comprender que por desgraciada que sea la situación, mire, era para los apóstoles, habían crucificado al Señor. Eso era algo terrible que les tocó vivir. Claro que después del tercer día, el Señor se les apareció por 40 días, dice la palabra del Señor. Pero ahora el Señor había ascendido. La presencia física del Señor no estaba. Si bien el Espíritu Santo moraba en ella, en cada uno de los 120 de Pentecostés había sido derramado ese Espíritu Santo. Pero hermano querido, esto nos deja ver que en ese grupo de 120 de Pentecostés también estaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pero fijémonos lo importante y lo lindo que nos dice la palabra, hermano querido. Recuerdan que cuando leímos del derramamiento del Espíritu Santo, habíamos dicho, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos. Pero fíjese lo importante de mantener la llenura del Espíritu Santo, porque aquí vemos en este relato que nuevamente tanto Pedro como Juan, que habían sido llenos en el día de Pentecostés, vuelven a ser llenados del Espíritu Santo. Dice en el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es para que nosotros no nos descuidemos. ¿Somos llenos del Espíritu Santo? Sí, pero debemos buscar esa llenura. Esto lo aprendió el apóstol Pablo y lo dejó escrito para cada uno de nosotros cuando dijo, no embriaguéis con vino, mas antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por eso es que es lindo que nosotros no nos descuidemos, hermanos queridos. Fijémonos que aquí en estos poquitos versículos que estamos leyendo del capítulo 2, estamos llegando al capítulo 4, el apóstol Pedro fue lleno el día de Pentecostés, ahora vuelve a ser lleno otra vez del Espíritu Santo. Esto nos tiene que decir a cada uno de nosotros, no me puedo descuidar, no me puedo descuidar. Tengo que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Debo pedir esa llenura. Y fíjese, hermano, qué lindo lo que dice el relato. No es que no estaban llenos cuando hablaban con los ancianos, cuando hablaban con los sumos sacerdotes, cuando hablaban con el Sanedrín. Allí no estaban llenos. Ellos fueron llenos, pero la palabra dice que cuando todos juntos, nosotros leemos aquí donde dice que mira a los siervos, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo hablen tu palabra, pedían que el Señor los preparara, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Y ahora fíjese qué lindo, hermano. Cuando hubieron orado, esto no tiene que significar algo.
¿Quiero ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, tengo que orar. ¿Cómo voy a orar, hermano querido? Está clarita la explicación que Pedro le está dando a los hermanos. Debo orar para que el Evangelio se propague, debo orar pidiéndole al Señor que extienda la mano el Señor para que en el nombre del Señor Jesús se hagan sanidades, en el nombre del Señor Jesús se hagan señales, en el nombre del Señor Jesús se hagan prodigios. Hermano, si yo le pido eso al Señor, el Señor me va a llenar de su Espíritu Santo. Pero tengo que pedirle eso. No puedo pedirle para satisfacer mi ego y pretender que el Señor me llene de su Espíritu Santo. El Señor no me puso en su viña para que yo sea egoísta. Me puso en su viña para que manifieste la gloria del Señor a través del santo nombre de su Hijo, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pedro, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces ahí está el detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta para que seamos llenos del Espíritu Santo, que todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí está el modo donde la oración, fijémonos hermanos, que ellos no es que estaban enojados como los habían tratado, no los habían tratado bien, es cierto. No se reunieron a orar como el rey David a pedir que el Señor destruya a los enemigos, no se reunieron para eso. ¿Por qué, hermano querido? Porque reconocieron que la voluntad de Dios era esa. Ellos reconocieron que Dios lo había escrito, que esto tenía que suceder. Entonces yo no me puedo enojar con la voluntad del Señor. Si el Señor sabe hacer todas las cosas, mal haría yo en enojarme contra la voluntad del Señor. Ellos no podían enojarse contra los sacerdotes, no podían enojarse contra el Sanedrín, no podían enojarse contra los ancianos del pueblo de Israel, porque estaban haciendo nada más ni nada menos lo que Dios había determinado antes que tenía que suceder. Entonces, si yo acepto que esa es la voluntad del Señor, no me puedo enojar. Pero sí puedo pedirle al Señor que en su amor, en su misericordia, Él extienda su mano poderosa para que en el nombre del Señor Jesús se puedan hacer estos milagros, se puedan hacer estos señales, estos prodigios. Y ahí es donde el Señor permitirá que sea lleno del Espíritu Santo, que no se vaya vaciando, sino que al contrario, cada día vaya llenándome del Espíritu Santo. Porque, como habíamos visto en el capítulo 2, Pedro había sido lleno con los otros 120. Pero vemos aquí, hermano, que nuevamente fue lleno. Y estamos hablando del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Por eso es lindo que no nos descuidemos. Por eso es lindo que conozcamos la palabra del Señor. Porque si oramos, le pedimos al Señor por nuestras peticiones individuales, pero ¿qué pasa con este párrafo? Todos sabemos que el Señor nos enseñó el Padre Nuestro, todos sabemos de las 7 peticiones que encierra el Padre Nuestro, pero hermano querido, y para ser lleno del Espíritu Santo, todos sabemos que el Señor dice, mientras extiende tu mano, que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vemos entonces, hermano querido, que después que todos juntos oraron, esto nos implica a cada uno de nosotros que todos debemos tener un momento para juntarnos a orar, hermano. Todos debemos tener ese momento. Hermano, ellos no es que estaban en un culto de oración, no confundamos, no estaban en un culto de oración. Habían sido largados porque habían estado presos,
vinieron a contar su experiencia, y entre todos esos que contaban la experiencia, donde la iglesia hacía oración por ellos, contaron la experiencia, lo que había sucedido, ahí el Señor permitió que el Espíritu Santo los llenase nuevamente a todos. Pero no es que se había convocado un culto de oración por una cosa especial, no. Ellos salieron gozosos a contar lo que les había acontecido. Y allí fue donde el Señor permitió nuevamente que fuesen llenos, renovados, esa llenura que le daba esa plenitud de la gracia de Dios sobre Pedro, sobre Juan y sobre todos, dice la palabra. Por eso nos enseña esto a cada uno de nosotros, cómo debemos buscar esa plenitud. Se nos ha ido el tiempo, hermano querido, pero qué linda esta partecita de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir ahora a la parte linda, que es lo mejor que el Señor tiene para darnos en esta noche, su bendición. Así que vamos a invocar el nombre del Señor, como dice allí Números capítulo 6, verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que vamos a poner el nombre del Señor sobre usted, para que el Señor le bendiga, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermano querido, que Dios nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Recordemos los pediditos de oración que estamos haciendo. Están puestos allí los nombres en la página de la iglesia para que pudiésemos estar orando. Un saludo especial a mi hermana Josefina, a mi hermano Juanito. Y vio, hermana Josefina, qué lindo canta su hija. Así que oremos por ese talento que el Señor le ha dado a mi hermana Dorca. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.